Ok. Muchas gracias, hermana Eloísa, por su ayuda. Y Con deseamos que gusto. el hermano Roberto se recupere pronto para que nos ayude y nos participe en la sabiduría que él tiene. Tiene mucha experiencia y tiene muchos recursos para platicar de cualquier tema, yo creo. Entonces nos van a hacer falta hoy las imágenes que él siempre pone a lo que le mando. eh, y vamos a tener que ayudarnos nosotros con algunas cuestiones. Ah, ¿Alguien tiene alguna curiosidad, alguna expectativa acerca de lo que es el relato de Noé en la Biblia? ¿Alguien tiene alguna cuestión que tenga ahí como incógnita de si algo le parece que no tiene sentido o algo le parece que eh, puede explicarse, interpretarse de alguna forma especial? No sé si quieran que leamos el pasaje o si lo vamos viendo conforme vayamos avanzando. ¿Alguien tiene alguna idea acerca de esto, de Noé? ¿Alguna cuestión que se acuerde que le ha causado curiosidad o le ha impactado en algunas otras pláticas que han tenido, que han estado? Buenas noches, Buenas hermano noches. Juan. Sí, Hay una parte que es cuando el hijo lo consigue desnudo, ese pasaje de la historia. ajá. ¿Cuál sería la interpretación? Esa sería mi pregunta. Ok. Bueno, ahorita que vayamos avanzando la vemos, ¿ok? Ok, muchas O- gracias. si puede encontrarlo en la Biblia para que leamos ese versículo y poder refrescarlo, si lo tiene ahí a la mano. Si no, ahorita lo vemos. ¿Ok? Nomás me acuerdo. Ok, Ok, lo voy a buscar. ok. ¿Alguien más? Ok. Bueno, muchas gracias. Entonces, miren, vamos a ir viendo algunas cositas que, pues, la gente que se interesa en buscar explicaciones lógicas o gente que se interesa en encontrar contradicciones, han llegado a concluir, ¿no? Por ejemplo, el nombre de Noé, que significa justo o inocente. Ahorita vamos a ver otros significados que hay por ahí. Eh, ¿Por qué se incluye en el relato? Bueno, vamos a ver aquí. Dice Génesis 6:9. Génesis capítulo 6, versículo 9. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Aquí lo que mucha gente dice, ¿por qué la Biblia dice en sus generaciones? ¿Por qué no dice nomás Noé fue un hombre justo? ¿Por qué le agregan en sus generaciones? Ah, ¿O por qué se incluye en su generación? Los que les gusta interpretar estas cuestiones dicen que, y acuérdense que esto no se da por sentado, o sea, son nomás ideas que se trata de picar la curiosidad de la gente para que se pongan a pensar y no sea fácil que les pongan dogmas en la cabeza, ¿no? Entonces, dice que eso es para que quede claro que no debemos juzgar a los demás por los estándares nuestros actuales, ¿ok? Dice que la Biblia dice así en su generación, para que se quede claro que fue juzgado en base a lo que vivía en el medio ambiente en que se desarrollaba, las costumbres que tenía la gente de aquel tiempo. Dice que se debe juzgar bajo los estándares de las costumbres de su tiempo, ¿ok? Se me ocurre pensar en la gente que ahorita dice, aquí en Estados Unidos, que
deben desaparecerse los nombres de las escuelas que sean Washington o George Washington, deben desaparecerse los parques que se llamen así, deben desaparecerse las calles que se llaman así, porque George Washington tuvo esclavos. ¿Cómo es posible que se le agradezca la independencia de Estados Unidos a un hombre que tuvo esclavos? ¿Sí? La misma Biblia dice que se debe juzgar a las personas en base a las costumbres que había en aquel tiempo. ¿Sí? Eso sería, si juzgáramos a las personas de aquellos años en base a los valores que tenemos ahora, eso sería igual que pensar que la mayoría de la gente que vivió antes que nosotros fueron inmorales. O sea, si nos ponemos a pensar, hace 200, 300, 1000 años, la gente era más bárbara que lo que somos ahora. Y, y en los tiempos bíblicos incluso había esclavos, se habla de esclavos. Se dice que Noé vivió entre mucha gente que no era buena. Por eso, aunque Noé no era tan virtuoso, se veía bien entre tanta gente mala. Como decimos por ahí, ¿no? El tuerto es rey entre los ciegos, ¿no? ¿Ok? Otras cuestiones que se preguntan los que buscan cosas que apoyen el no aceptar literalmente lo que dicen en la Torá, ¿no? La Torá, los 5 libros de Moisés. Kabbalah dice que todos los libros de Moisés son simbolismo. No se puede tomar nada de ahí literalmente. Dice, ¿por qué Dios destruyó a la gente con el diluvio? Hay algunos extremistas que dicen que porque tenemos un Dios muy moralista. No, no sé qué quieran decir con eso. Que Dios es muy moralista, por eso destruyó a esa gente, ¿no? Otra pregunta, ¿por qué Dios no intercedió por la gente, como sí lo hizo Abraham? O sea, Noé no le protestó a Dios lo que iba a hacer cuando Dios se lo comunicó. Abraham sí le protestó a Dios que fuera a destruir a, no me acuerdo si a Sodoma o a Gomorra, pero Abraham sí trató de que Dios tuviera misericordia de la gente mala, ¿no? Otra pregunta, ¿por qué Dios destruyó a los animales? Si en otras partes de la Biblia dice que se debe cuidar a los animales, o sea, Dios dice que hay que cuidar a los animales. Otra pregunta, ¿cómo es posible? Los expertos dicen que el arca medía 135 metros de largo. O sea, si se acuerdan que habla de que la unidad de medida eran codos, ¿no? Así como después la unidad de medida en Inglaterra fue el tamaño del pie del rey, ¿no? Pero en codos, que supone que es desde la punta del codo hasta la punta del dedo del medio, eso va a cambiar porque hay gente grandota y gente chaparrita, ¿no? Entonces, pero los expertos dicen que esa arca, si es que existió, medía 135 metros de largo y tenía un ancho de 23 metros y un alto de 14 metros. Entonces, si nos acordamos, bueno, yo me acuerdo en México las manzanas, donde vive la gente, ¿no? Que está dividido por manzanas, son de 100 metros por 100, ¿verdad? Entonces, si eran 135 metros de largo, era un poquito más largo que el largo de una manzana. Y de ancho 23 metros, pues no es ni un tercio del ancho de la calle, no llegaba a los 33 metros, ¿no? Y de alto 14 metros, es un edificio como de 3 pisos, yo creo. Ah, entonces, en una arca de ese tamaño, pues no iban a caber todos los animales que vivían en la tierra, ¿no? Animales, aves, reptiles, insectos, todo lo que vivía sobre la tierra, debió haber cabido ahí pares, ¿no? Macho y hembra, porque peces no entraron en el arca, ¿no? Entonces, ¿por qué Noé no le protestó
a Dios como lo hizo Abraham. O sea, son preguntas que invitan a estar reflexionando acerca de por qué no se debe interpretar o por qué no se debe tomar literalmente a la Biblia o a la Torá, ¿verdad? Vamos a comenzar la lectura aquí. ¿Alguien tiene alguna inquietud con estas preguntas que les acabo de comunicar o han visto algo parecido o han visto alguna respuesta a esas preguntas o se les ocurre algo? Yo creo que el arca de Noé fue de puro ADN. No es que metieran a los animales en sí, sino el ADN de los animales. Oh, ok. Sí, sí. Por eso es que cupieron tantos. Ok, ok. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Buenas noches. Buenas noches. Yo creo, yo creo que es una metáfora, Sí, porque, o sea, nosotros lo tenemos que interpretar, pero no como real, sino que hay que codificarlo para, para nosotros, porque nosotros tenemos el arca de Noé adentro y todos los animales los tenemos dentro. Y son los que tenemos que trabajar. Las emociones, la envidia, la soberbia, el coraje, el ego, todo lo que tenemos, lo tenemos adentro. Entonces, es como, como está escrito, pero para que nosotros lo interpretemos en nosotros. Bueno, sí. eso es lo que quería compartir. Gracias. Ok, muchas gracias. Sí, acuérdense que la Biblia es interpretable, ¿no? La Biblia está escrita para que nos hagamos nuestras propias opiniones. Lo que Kabbalah dice es que esas ideas que nos hagamos después de leer esos pasajes sean ideas lógicas, que no sean dogmas. Que una cosa que no se entiende se quiera explicar con otra que tampoco se entiende, ¿no? Ah, es común que la gente diga, bueno, es que el Cristo no pudo haber nacido de una virgen, tenía que haber sido lo lógico, lo científico, es que de un hombre y una mujer. Y luego dice a alguien, pues no es que tienes que aceptarlo por fe. Entonces, como les digo, un dogma no se puede tratar de explicar, justificarlo con otro dogma, ¿no? De eso es lo que se trata. Bueno, dice aquí interpretaciones lógicas de la Biblia, en Génesis, la parte de Noé, ¿verdad? Dice, el Zohar revela secretos dentro del relato literal de Noé y el arca. O sea, acuérdense, es el relato literal. Si se toma literalmente, se cae en contradicciones. El asunto está en tratar de interpretar eso, ¿no? Todo es simbolismo, ¿ok? Ah, dice, Noé personifica a la Sefirá de Yesod, ¿ok? El arca es una metáfora para nuestro mundo de Malhut. O sea, eh, nuestro mundo es el reino que está en Malhut, en la mera parte de abajo. Si ustedes se acuerdan del árbol de la vida, es la Sefirá más de abajo, ¿no? Entonces, Yesod es la Sefirá que sigue para arriba después de Malhut. Noé simboliza a la Sefirá de Yesod. Yesod es el fundamento. ¿Por qué es Noé el fundamento de nuestro mundo? Ahorita vamos a ir viendo eso, ¿ok? Ok. Ok. El arca es una metáfora para nuestro mundo de Malhut. O sea, entrar al mundo nuestro y salir del mundo nuestro es entrar y salir del arca, ¿ok? O sea, entrar al mundo nuestro es hacernos materialistas, es apegarnos a lo material. Salir de nuestro mundo, salir del arca, simboliza desapegarnos de lo material, usar lo material. Lo que tenemos que hacer es saberlo usar, no apegarnos. Entonces, los pecados de esa
generación separaron literalmente a Malhut de Yesod, la cual era su fuente de luz. Este es el misterio detrás de la destrucción del diluvio. O sea, es lo que estamos hablando, ¿no? Los pecados simbolizan la separación de nosotros, o sea, la separación de nuestro mundo y el mundo superior que está simbolizado por Yesod. Si ustedes se acuerdan en el árbol de la vida, el rayo luminoso viene bajando de Keter, pasando por Binah, Jokmah, Gesed, Burá, Tiferet, Netzach, luego Hod, Yesod y está Malhut. Entonces, ¿por qué dice que los pecados de nuestra generación separan literalmente a Malhut de Yesod? Eso es porque como de Yesod viene la luz, viene la conexión con Dios. Si yo hago pecados, me separo de Yesod, o sea, me estoy separando de la luz de Dios, ¿no? Eso es el misterio, eso es el arca y el arca es nuestro mundo físico, Noé que simboliza el esfuerzo, el ser justo, simboliza el que nosotros debemos buscar hacer buenas acciones para los demás para salir del arca, ¿no? Entonces, cualquier desconexión de la luz produce oscuridad y desde dentro de esa oscuridad emergen el caos y la destrucción, ¿sí? Si nosotros hacemos cosas malas para los demás, pues viene el caos, viene la destrucción. Y no solo para los demás, para nosotros mismos, ¿no? Si decimos una mentira, perjudicamos a alguien y nosotros nos perjudicamos porque después tenemos que estar pendientes de que no se descubra la mentira. Eso es caos, ¿verdad? En el siguiente párrafo dice, estudiar el simbolismo del pasaje de Noé ayuda a unir a Malhut con Yesod. O sea, estudiar el simbolismo de Noé nos ayuda a que entendamos que tenemos que actuar bien para nosotros, unirnos a esa fuente que es Yesod. Entonces dice, es comparable al simple acto de presionar un interruptor eléctrico y disparar la oscuridad, perdón, y disipar la oscuridad en un cuarto. O sea, cuando uno hace buenas acciones para los demás, hagan de cuenta que estamos prendiendo la luz en un cuarto oscuro, ¿verdad? Más aún, al estudiar estos relatos, despertamos fuerzas espirituales de la luz para cambiar y erradicar los actos negativos del presente de una sociedad que otra vez está empezando a deshacer el lazo entre Malhut y Yesod. ¿Por qué estamos en esta sociedad a deshacer el lazo entre nuestro mundo y la conexión con Dios? Acuérdense que las diferentes sefirá están simbolizando diferentes niveles de conciencia, ¿no? Yesod, que personifica Noé, fundamento, porque Noé es nuestro origen, ¿verdad? Es nuestro fundamento. Después de Adán y Eva, el diluvio destruyó gente y el simbolismo es que somos descendientes de la familia de Noé. Por eso es el fundamento. Es la conexión con lo más sublime que está en Keter, ¿no? Ok, ¿dónde vamos ahí? Bueno, el último párrafo dice, solo Yesod, el fundamento del mundo, el cual es Noé, produjo la fruta que todavía existe en el mundo. El arca significa el reino de Malhut. O sea, tenemos que entrar y salir del arca, ¿no? Entrar y salir del arca con los resultados de nuestras acciones. Hasta ahorita vamos bien, ¿verdad? Se está entendiendo, ¿no?
Sí, sí, sí me oyen, hermana Eloísa. Sí, Malkuth está relacionado con el chakra Muladhara Sí, y es con, el con chakra de Saturno, más abajo, sí, con Saturno, lo más bajo pues la, lo material. del árbol pues, ¿verdad? Sí, es Bueno, nuestro mundo material que tenemos que usarlo para salir de ahí. Tenemos que saber usar lo material, no apegarnos a lo material. sí, ya pasar al Yesod, a Júpiter, pues es un crecimiento que estamos adquiriendo y hacia dónde debemos caminar. Sí, Así lo entiendo. sí, sí, así es. Debemos elevar nuestro nivel de conciencia. ¿Ok? Pero sabiendo usar lo material, ¿ok? O sea, nos confundimos en el uso y en el apego de lo material. El, el, el apego de lo material es cuando me fijo mucho en lo bueno de mi ropa, me fijo mucho en la casa grande que quiero tener, me fijo mucho en el carro que quiero tener. eh, y cuando alguien me pide un favor, primero veo a ver qué tan perjudicado voy a salir si le hago el favor a esa persona. Eso es apegarnos, estar apegados a lo material. Salir del arca es desapegarme de eso para ayudar a los demás saliéndome de mi zona de confort. ¿Ok? Ok, muchas gracias, respetable hermana Eloísa. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, o perdón, a la copia que mandamos. Oh, esta es, ¿verdad? Ok, sí, muchas gracias. Ok, Génesis 6:11. Dice, Génesis 6:11. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Eso es lo que dice Génesis 6:11. Ok, pero aquí lo resumieron y se corrompió la tierra delante de Dios. Acuérdense que yo lo que hago es hacer extractos de diferentes libros, acomodo los párrafos que me vayan haciendo sentido. Espero que estar comunicándome con ustedes bien, ¿ok? Pero estos son párrafos que yo copio de la bibliografía que les mando al último. Dice, la lección espiritual revelada a través de estos versículos concierne al residuo de negatividad creado por nuestras acciones inmorales. ¿Ok? O sea, todo es con respecto a qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Aquí lo de nuestras acciones inmorales me hace un poco de ruido porque lo que es moral e inmoral tiene que ver con religión, ¿verdad? A mí me gusta más hablar de cosas que le perjudican a la gente o que le benefician a la gente desde el punto de vista ético. O sea, si no vendemos lo que es moral o inmoral y solo nos fijamos en lo que puede perjudicar a la gente o beneficiar a la gente, estaríamos hablando de cosas éticas. Pero esta lección de Noé se enfoca a lo que es moral e inmoral. ¿Por qué? ¿Por qué se eliminó a la gente con el diluvio? Pues porque, de acuerdo a la religión, estaban portándose muy mal y según Dios ya no tenían remedio, ¿no? Dice, las fuerzas de la negatividad despertadas cuando pecamos permanecen con nosotros y dentro del mundo perdón, indefinidamente hasta que el verdadero arrepentimiento es alcanzado por la persona errada. O sea que nuestras acciones, mientras no nos arrepintamos y corregimos los errores, se nos están acumulando y después tenemos que pagar ese karma y no nos damos cuenta cómo es como lo estamos pagando. Si pagamos karma con nuestro servicio impersonal, sabiendo que nos estamos portando bien porque nos nace portarnos bien, entonces a eso le llaman arrepentimiento sincero. ¿Ok? Hay que tener cuidado con esto. El arrepentimiento tiene que ser sincero. Que el mismo Dios diga, esta persona no va a cometer el mismo error. ¿Se imagina? ¿Cómo tiene que ser tan sincero mi error, perdón, mi arrepentimiento?
que el mismo Dios pueda decir, Juan no se va a volver a equivocar con eso. ¿Sí? O sea, Juan es mi nombre, ¿verdad? Ah, hay mucha gente que cuando está muriendo piden perdón y se ponen a llorar. Ese arrepentimiento se dice que no es sincero. Ese arrepentimiento es por miedo. No se sabe qué viene después de la muerte. ¿Ok? Y como no se sabe qué viene después de la muerte y la religión ha inculcado un montón de cosas, la persona tiene miedo y comienza a pedir perdón a todo mundo, ¿no? Acuérdense que en el mundo metafísico no hay tiempo, no hay espacio, no hay movimiento, por lo tanto es difícil que haya sufrimiento, ¿verdad? El sufrimiento es en este mundo físico, donde sí hay espacio, tiempo, movimiento para que yo sufra de alguna cosa, ¿no? Porque tengo cuerpo físico. Entonces, seguimos leyendo. Esta negatividad presente que se cierne en nuestra atmósfera espiritual puede también influir en otros si sus intenciones espirituales son balanceadas sobre el filo estrecho entre el bien y el mal. ¿Ok? Es el filo estrecho entre el bien y el mal. O sea, en nuestro afán de portarnos bien, como tenemos un apego natural a lo material, hay veces que no distinguimos cuando yo estoy siendo sincero, cuando yo estoy realmente ayudando a los demás, desapegándome de lo que a mí me parece que debo yo merecer. Pásame la crema que está ahí. ¿Sí? Seguimos ahí, dice, si los remanentes de las acciones negativas de una persona empujasen a otra hacia el lado del mal, la persona errada original debe asumir una medida de responsabilidad por las acciones del segundo pecador. Fíjense cómo está esa cuestión. ¿Ok? Lo voy a volver a leer otra vez. Si los remanentes de las acciones negativas de una persona empujasen a otra hacia el lado del mal, la persona errada original debe asumir una medida de responsabilidad por las acciones del segundo pecador. O sea que por eso Noé no llegó al nivel espiritual que llegaron Moisés o Abraham, porque estaba rodeado de gente mala. Entonces, él debió haber sido más espiritual para que llegara a alcanzar un nivel mucho más alto del que se supone que alcanzó. ¿Por qué? Porque el medio ambiente lo influenció. El medio ambiente estaba compuesto de gente mala, gente malintencionada. Muchas veces uno comete errores, como dicen en inglés, honest mistake, un error honesto, es cuando usted no hace las cosas malintencionado. Cuando, por ejemplo, en mi rancho dice, eres mala leche. Eso quiere decir que hubo un acto de mala fe. Entonces, cuando una persona empuja a otra al mal, esa persona tiene responsabilidad. La persona que se deja llevar hacia el mal, pues tiene responsabilidad por haberse dejado llevar a hacer cosas malas. Pero los dos van a tener que pagar karma, ¿no? Eso es lo que se entiende ahí. Luego en el párrafo del medio dice, no se deriva de la palabra hebrea, perdón, Noé. Noé se deriva de la palabra hebrea Nehamá, que significa consolar. ¿Ok? Noé significa consolar. Otras personas dicen que significa justo y que significa inocente. ¿Ok? También la palabra Noé. Entonces, está en Yesod y le toca consolar a la gente que está en Malhut. La obra y el destino espirituales de Noé fueron consolar a la tierra después del diluvio y de la destrucción del mundo. ¿Ok? Eso es el simbolismo de el relato de la Biblia,
que no se debe tomar literalmente. O sea, no hubo una arca, no hubo un Noé. Lo que tenemos que hacer es usar esto para nosotros ponernos a pensar en lo que tenemos que hacer en este mundo, ¿no? Eh, ser fundamento. Tenemos que ser fundamento de nuestro entorno, ¿verdad? Tenemos que influenciar a los demás, pero en el lado positivo, para hacer cosas positivas. Si yo ayudo a los demás a hacer cosas positivas, también tengo responsabilidad, la responsabilidad de que estoy haciendo algo bueno y debo tener buenas consecuencias. ¿Ok? Eso es el simbolismo de esto. Para eso se debe usar estos relatos que si le tomamos literalmente, pues nos metemos en problemas, ¿no? Seguimos ahí en Génesis 6:9. Dice, en arameo, el nombre de Noé significa estar cómodo. ¿Ok? Otro significado de la ¿Puedo, puedo- palabra puedo hacer un Noé. comentario? ¿Puedo hacer un Sí, comentario sobre el Génesis 6:11, lo que dice? sí, por Ahorita, favor, cómo no. ahorita comentas algo muy importante y fundamental en este texto que pues se manejó en la era de Piscis. Todo esto que acabas de mencionar Sí, nos llevó a tratar de traducirlo literalmente. Cuando hablas de moral, inmoral, negativo, positivo, bien, el mal, pues astrológicamente, pues siento que se debería manejar sobre mejor los conceptos de armónicos e inarmónicos, ¿sí? Para poder hacer ese trabajo de transformación, un proceso de transformación y evolución. Olvidarnos, pues, no olvidarnos, sino darle otro sentido a estos conceptos tan literales, ¿verdad? Que fue sí, precisamente de donde la era de Piscis se cogió para, pues, más dicho, probablemente lo voy a decir, para la manipulación que aún todavía seguimos en ese estado, ¿verdad? Que es, sí, Piscis ya terminó, pero era de donde ellos se dieron para hacer lo que hicieron con la humanidad de esa era. Manejando conceptos del diluvio, manejando conceptos del fin de los tiempos. La verdad es que el final de los tiempos yo lo interpreto con el final de la era de Piscis. Los nuevos tiempos es la era del Acuario, la era del conocimiento, la era de la transformación, la era de, si tú quieres, de la revolución o de la rebeldía, que además esta era pues es femenina. Ese era mi sí, comentario que quería hacer. sí, muchas Gracias, gracias, cómo no. gracias por el tiempo. Claro que sí, muchas gracias y acuérdense que en el zodiaco cada signo tiene influencia de los demás signos, ¿ok? No se es solo Piscis, no se es solo Aries, el Aries tiene influencia de todos los demás signos, ¿no? Entonces, estábamos en el último, ¿verdad? Génesis, perdón, en arameo el nombre Noé significa estar cómodo, ¿ok? También significa consolar, también significa justo, también significa inocente, ¿ok? Dice, no podemos hacer progreso espiritual cuando permanecemos dentro de nuestra zona de confort, cuando buscamos la salida más fácil, gratificando a nuestro ego en lugar de ceder a los anhelos de nuestra alma. Esto es muy importante porque tenemos que saber cuáles son los anhelos de nuestra alma. ¿Ok? Voy a volver a leerlo. ¿Ok? No podemos hacer progreso espiritual cuando permanecemos dentro de nuestra zona de confort. O sea, para poder crecer espiritualmente, no hay forma de hacerlo si no nos salimos de nuestra zona de confort. Salir de la zona de confort es salir de la rutina, es hacer cosas que nos cuesta trabajo hacer. ¿Ok? Cuando buscamos la salida más fácil, o sea, la teoría del menor esfuerzo, ¿verdad? Cuando hacemos las cosas buscando hacerlas de la manera más fácil y más rápida. Cuando hacemos eso, no gratificamos
el deseo de nuestra alma. ¿Ok? ¿Cuál es el deseo de nuestra alma? Pues nuestra alma vino a corregir karma, ¿verdad? Y el deseo de nuestra alma es portarnos bien. Cuando nos portamos mal, no estamos satisfaciendo los anhelos de nuestra alma. Si se entiende esto, es muy importante, hermanos, porque esto es básico. ¿Me pueden retroalimentar, por favor? Ah, ¿sí están de acuerdo con eso? ¿Alguien puede tomar la palabra, por favor? Sí, si me permiten, buenas noches. Buenas noches. Soy Wilfrido. Sí, Aquí hermano en Wilfrido. este caso, yo pienso que si hay una recomendación en el sentido de la espiritualidad, pero nosotros ejercemos la espiritualidad de acuerdo a las necesidades que tenemos. En el caso de Noé, bueno, estamos hablando de un tiempo muy remoto, muy lejano, y probablemente la Biblia está acomodando de acuerdo también a enseñanzas bíblicas, pero nosotros en nuestro momento podríamos establecer un tipo de ritmo muy diferente a lo que es la espiritualidad, porque allí tendríamos que hacer una convergencia de lo que es la conciencia y cómo lo estamos articulando con la parte espiritual, hacia dónde queremos ir, no para qué, sino hacia dónde. No sé si esté bien. Sí, sí. Lo que tenemos que hacer es buscar qué es lo que me hace que yo actúe en bien de los demás, pero no porque eso me ayuda a corregir karma, sino porque me nace, porque es mi esencia el ayudar a los demás, y eso no es fácil distinguirlo. Por eso es que reencarnamos tantas veces, ¿sí? Muchas gracias, hermano Wilfredo. Ok, entonces, ¿alguien más? Y lo que dice el muy respetable Río, está bien traducido como está aquí. Si quieres tener un progreso espiritual, que son, como él dice, palabras muy remotas o una interpretación muy remota, pero sí nos da a entender que tenemos que trabajar entrar eh, en ese proceso de transformación y evolución para poder hacer ese cambio necesario y caer en ese progreso espiritual, que es lo que nos habla en este capítulo y el versículo 9 del Génesis. Sí, es la interpretación del versículo, ¿ok? Pero acuérdense que hay muchas interpretaciones. Lo que se trata es que sea algo lógico, algo que sea consistente, algo que sea, que tenga sentido común, que no sea un dogma, ¿ok? Porque si es dogma, pues no lo podemos justificar. Hay que aceptarlo a chaleco. Ok, muchas gracias, hermana Eloísa. Sí podríamos pasar a la siguiente. Ok, muchas gracias. Pero yo creo que esa no es la siguiente. Ahí está, ese está bien. Esa es. Muchas gracias. Ok. Dice, en este versículo, o sea, el que teníamos, el 6:9, el versículo 9 del capítulo 6 de Génesis, dice, en este versículo recibimos el coraje y la determinación de transitar por el camino espiritual que a menudo es incómodo, pero que inevitablemente nos lleva hacia la plenitud duradera. O sea, lo que debemos buscar es acciones, resultados que nos lleven a una plenitud verdadera, no gratificación inmediata, porque esa plenitud que recibimos es de corto tiempo, dura poco. O sea, un ladrón que tiene el placer de robarse algo
eso le dura poco porque tiene que andarse escondiendo, no puede usar lo que se robó porque lo van a descubrir de que no es legítimo. En cambio, una persona que se esfuerza por ganar dinero para comprarse un carro nuevo, su plenitud va a durar mucho tiempo, ¿verdad? Sí se entiende eso, yo creo. Dice en el siguiente, los sabios nos enseñan que Noé tuvo el lamentable honor de que este diluvio que destruyó a los habitantes del mundo recibiera su nombre porque no logró sentir el dolor de sus semejantes que estaban destinados a morir en las crecientes aguas. O sea, Noé no tuvo compasión con sus semejantes, o sea, no hizo suyo el dolor de la gente. ¿Ok? En ninguna parte del relato de Noé habla de que Noé se identificó con los demás por el sufrimiento que iban a tener. ¿Ok? Ah, esto de que su nombre se le dio al diluvio es muy importante. Acuérdense que el nombre de una persona ah, da a conocer todo lo que la persona es. ¿Sí? Tenemos que cuidar nuestro nombre. Con mi nombre se van a dar cuenta de qué estatura tengo, de qué color es mi piel, qué estudios tengo, cuál es mi ingreso, eh, todo. El nombre de nosotros dice todo. Se le pica unas teclas a una computadora y ahí va a salir todo lo que yo soy. Y alguien puede hacer progresiones para ver qué es lo que voy a hacer en base a mi historia. O sea, tenemos que cuidar nuestro nombre, así como Noé tuvo la desgracia de que su nombre fuera ligado a destrucción, ¿sí? ¿Por qué se mereció Noé que su nombre fuera ligado a la destrucción, al caos, al sufrimiento? ¿Ok? Sigue de ahí, dice, aunque Noé sabía intelectualmente que sus oraciones no alterarían el destino de la humanidad, porque había muy pocas almas justas en su generación, aún así, si hubiera sentido verdaderamente el dolor de los demás y el dolor del mundo, debería haber clamado en protesta. O sea, debió haberle protestado a Dios, debió haber intercedido por sus semejantes. Y no lo dice la Biblia que lo hizo. ¿Ok? Ese era su trabajo o era su obligación, porque uno siempre debe buscar el bien de los demás. ¿Ok? El no sufrimiento. ¿Ok? Luego dice, el crecimiento espiritual implica sentir el dolor de los demás, o sea, tener compasión. Cuando uno tiene compasión con alguien, está haciendo suyo el dolor de esa persona. Es compadecido, siento compasión, estoy haciendo mío tu dolor. Y Noé no lo hizo. Si experimentamos genuinamente la angustia de aquellos que nos rodean, nunca podemos infligir dolor sobre ellos. O sea, si no, uno siente el dolor que los demás sienten, no voy a aumentar ese dolor. De la misma forma, si supiéramos realmente que, perdón, si la misma forma, si supiéramos realmente a quién estamos lastimando cuando hacemos daño a los demás, nunca lo haríamos, pues el daño que causamos es solo a nosotros mismos. Fíjense qué importante es eso. ¿Cómo es posible que el dolor que yo le inflijo a alguien me lo estoy haciendo a mí mismo? ¿Alguien quiere contestar esa pregunta? ¿Cómo es posible que el daño que yo le hago a alguien me lo estoy haciendo a mí mismo? Yo pienso, perdón, nuevamente Wilfrido Servidor, Sí, yo pienso que tiene que ver con las leyes universales, ¿no? El Kybalión, todo tiene todo tiene un resultado. Entonces, en el sentido que nosotros podríamos ir estableciendo en la actualidad el comportamiento,
es el que se va a medir de acuerdo a la conducta. La conducta es muy difícil medirla, pero sí el comportamiento. Entonces, en este caso, pienso que Noé tuvo mucha referencia con respecto a la cuestión bíblica, pero de mosaica. Y nosotros ya tenemos un poco más de extensión, ya nos, tenemos una bibliografía, una experiencia extraordinaria, porque hemos ido progresando en el sentido espiritual, pero también en el sentido de experiencias. Y entonces se va agregando al alma cada una de las experiencias que tenemos, mientras más finas, mejores. Yo pienso, yo considero que allí, en este caso, si yo le hago daño a una persona, va a regresarme en algún momento, si no es en esta vida y si la reencarnación existe, me va a llegar me va a cobrar la vida el cheque, ¿no? De lo que yo hice. Y entonces por eso es que se requiere más el medir nuestro comportamiento de acuerdo a las necesidades que tenemos, pero viendo también hacia los demás, que sería el servir a los demás a partir de lo que nosotros tenemos como posibilidad, pero también como la característica que nos presenta nuestras posibilidades van de acuerdo a las experiencias y a la técnica con que nosotros vamos a trabajar. ¿Es cuanto? Sí, muchas gracias. Sí, sí, tenemos que tener mucho cuidado con esto porque si somos parte de una sola alma y yo le hago daño a mi dedo gordo del pie izquierdo, no estoy dañando a mi gordo del pie izquierdo, me estoy dañando a mí mismo. Entonces, si yo daño a mi hermano, a mi hermana, como soy parte de esa persona, me estoy dañando a mí mismo. Ah, las cosas son inexplicables muchas veces. Hay causa y hay efecto. Sí, así es. El problema está en que no sabemos cuál es la historia que tenemos y no nos explicamos muchas cosas. Por ejemplo, yo les he platicado que soy agente de bienes raíces, ¿no? Y en 35 años me ha tocado conocer mucha gente, mucha gente. Yo cada semana conozco a alguien diferente y gracias a Dios tengo muchos amigos a partir de esas relaciones de negocio. Ah, me encontré una vez, yo andaba mostrando una propiedad, una casa, y la señora, dueña de la casa, estaba cuidando a un hijo. El hijo ya tenía como 16 años. Ese muchacho no podía caminar, andaba como en cuatro patas, gateando, como decimos allá en mi rancho. Sufría incontinencia y no era consciente de lo que hacía. No estaba loco, pero era como un animalito, era como un animalito. Entonces, ¿cuál sería la relación de esa mamá y ese hijo en otras vidas? ¿Qué le hizo esa mujer a ese muchacho en otras vidas que le tocó venir a cuidarlo toda su vida al muchacho porque incontinencia, no era consciente de sí mismo, no podía erguirse, pararse eh, en las dos piernas? Entonces, es un sufrimiento muy grande, un karma muy grande que debe haber tenido esa señora. O él también. El problema está en cómo es que no estaba consciente de que estaba sufriendo, no estaba consciente, no se podía comparar con los demás para saber que no podía pararse firme, no sabía que tenía que usar pañal toda su vida. O sea, es sufrimiento sin estar consciente del sufrimiento. No sé cómo sea ese karma. Si ese muchacho vino nomás a hacer pagar a la que en esta vida fue su mamá y él no estar consciente de que estaba sufriendo. Otro caso que me impactó mucho es una señora que está cuidando a su tía.
¿ok? La tía es una mujer que no se casó y la cuidan unos días de la semana una hermana y otros días de la semana otra hermana. O sea, la señora no se casó, no tuvo hijos y ahorita que necesita ayuda, la ayudan las sobrinas. Entonces, cuando la invitó a vivir con ella, cuando ya la tía ya no podía vivir sola, porque ya estaba grande de edad, a los pocos tiempo que comenzó a vivir con esta señora, con la sobrina, le da cáncer y el cáncer era en el cerebro. Entonces, los doctores, acuérdense que todavía no saben curar el cáncer, entonces lo que hacen es cortan el pedazo que se está echando a perder, se está pudriendo, y el cáncer era en el cerebro, le cortaron esa parte del cerebro, y ahora la señora eh, tiene muchos ratos en los que no se da cuenta quién es, y el último asunto que se asustó la señora que la está cuidando, la sobrina, es que la señora se sentía que era la sobrina. Entonces, actuaba como si fuera la sobrina, hablaba de los hijos de la sobrina como si estuviera hablando de los hijos de ella, cuando nunca tuvo hijos. Entonces, pasamos en la vida cosas que no nos explicamos por qué son. Y el otro problema que tenemos a veces es que pensamos que la suerte o que Dios es injusto con nosotros porque nos hace pasar cosas que no entendemos por qué no las merecemos. El asunto está en que no nos hacemos responsables y al no hacernos responsables somos más carga para la gente que está a nuestro alrededor. ¿Ok? Entonces, ah, hay que tener cuidado con lo que hacemos porque tarde o temprano vamos a tener consecuencias. Tenemos que tener cuidado con lo que hacemos mal para las personas y también con lo que hacemos bien para las personas. ¿Ok? Entonces, vamos a Génesis 6:9. ¿Qué dice Génesis capítulo 6, versículo? ¿Todavía estamos en el 9? Ok. Pues yo creo que tomé varias interpretaciones de diferentes autores y me tocó escribir dos veces Génesis 6:9. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice aquí? En este último parrafito dice, Noé no alcanzó la misma talla espiritual que Moisés o Abraham. ¿Ok? O sea, Abraham y Noé en el árbol de la vida están en posiciones más altas que Noé, porque Noé está en Yesod, o sea, arribita de Malhut. En las próximas pláticas vamos a ver en qué Sefirot o Sefiras está Moisés y Abraham, ¿ok? Pero aquí dice que no alcanzó el nivel, la talla espiritual de Moisés o Abraham, porque habitó en una generación de gente negativa y corrupta. O sea, lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? El medio me influencia. Por ahí dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. Y le pasó a Noé, ¿ok? Dice, los sabios nos enseñan que nuestro entorno es un factor esencial a la hora de determinar nuestro nivel de conocimiento espiritual, ¿ok? Nuestro entorno. Cuando nos rodeamos de gente negativa, somos finalmente arrojados fuera del equilibrio y caemos. O sea, eh, estamos hablando de eso, ¿no? De que el medio, la gente con la que me junto, puede ser que me arroje fuera de equilibrio, me saque del equilibrio y voy a caer en el caos. ¿Sí? Eso está fácil de entender, ¿no? Ok, ¿algún comentario o pasamos a la siguiente página? No, ya ¿Quiere está alguien bien. participar? No, Sí, está bien. Muy bien. ok, muchas gracias.
Muchas gracias, hermana Eloísa, muchas gracias. Dice ahí, sentir envidia y o celos y hablar mal de otras personas son algunas de las muchas formas de corromper a nuestras almas y al mundo. O sea, eh, sentir envidia y o celos. La envidia es cuando sentimos que alguien no se merece algo, que me lo merezco yo, igual que celos. Los celos vienen cuando alguien no me da lo, o sea, cuando alguien le da a otro o a otra lo que yo considero que es para mí. Hay muchas personas en matrimonios donde se ponen celosos del perrito o la perrita que tiene la pareja, ¿no? Esos son celos. Es un defecto del ser humano, aunque dicen que Dios es celoso. Yo no entiendo eso, ¿verdad? Dios es perfecto, no tiene por qué tener defectos. Entonces, sentir envidia y o celos y hablar mal de otras personas son algunas de las muchas formas de corromper nuestras almas y el mundo. O sea, estamos hablando de que lo que yo hago tiene influencia en los demás. Si yo me corrompo a mí mismo, estoy corrompiendo mi medio ambiente, estoy corrompiendo a mis semejantes. Le pasó a Noé, ¿se imaginan? Según los sabios, las enfermedades que se transmiten por el aire y otros padecimientos nacen de estas relaciones negativas y se forman a partir de las mismas palabras que utilizamos para hablar mal de otros. Casi nada, ¿no? O sea, el COVID y las enfermedades infecciosas respiratorias nos dan, nos llegan a partir de que andamos diciendo cosas de los demás que son calumnias. ¿Ok? Lo voy a volver a leer, dice. Según los sabios, las enfermedades que se transmiten por el aire y otros padecimientos nacen de estas relaciones negativas y se forman a partir de las mismas palabras que utilizamos para hablar mal de los demás. O sea, las palabras que utilizamos para hablar mal de los demás nos traen virus y nos pegan. ¿Ok? ¿Cuántas cosas estaríamos hablando los demás que la pandemia del COVID nos pegó bien feo? Como decimos, no nos damos cuenta de las consecuencias de las que tenemos por darle rienda suelta a nuestros deseos egoístas, ¿no? Si yo me quiero sentir bien, hablo mal de alguien más. Para sentirme bien, hablo mal de alguien. No, no es lógico, ¿verdad? No tiene sentido. Si me quiero sentir bien, si quiero tener buenas consecuencias, pues tengo que hablar bien de los demás o hacer cosas buenas para los demás. Dice, tanto el placer como el dolor pueden purificar. Imagínense, el placer y el dolor pueden purificar. ¿Cómo es que el placer me purifica? ¿Cómo es que el dolor me purifica? Y de esta manera el mundo entero está ahora preparado para su redención final. O sea, debemos buscar redención final, toda la humanidad, ¿ok? Que toda la humanidad no tenga que reencarnar, que toda la humanidad no tenga que corregir karma. Son palabras mayores, ¿no? Es una responsabilidad muy grande la que tenemos. Si mis acciones influencian mi medio ambiente y mis acciones pueden ayudar a la humanidad a no tener que reencarnar todos los seres humanos, ¿quién acepta esa responsabilidad? No está fácil, ¿verdad? Pero según Kabbalah, a eso venimos. A eso vinimos. ¿Ok? Ah, ¿algún comentario? ¿O nos quedamos fríos todos? En algún documento, en un pequeño cuadernillo que leía en una ocasión por ahí en una tienda de Sambos que venden libros, leía precisamente sobre el karma, de cómo lo manejaban los orientales en ese sentido, de que a las personas les insistían que tuvieran una conducta de rectitud
para que se fueran directamente a, pues a la parte más alta, ¿verdad? Y ya no regresar, porque de lo contrario podías regresar a, probablemente como una cucaracha te iban a pisar, un perro te iban a patear, ¿verdad? Entonces tenías que irte directamente al nirvana y para lograrlo, que probablemente pues no sé si al Keter o alguna de estas partes de la cábala, pero esa era la manera de cómo ellos interpretaban o pensaban la conducta de las personas. Les insistía que su conducta tenía que ser de rectitud para que ya no más regresaran, que se quedaran en la nirvana. De lo contrario, en la siguiente reencarnación podrían regresar como cucarachas y las pisaran o como perros los pateaban. Me pareció como un poquito fuerte, pero pues tal vez la interpretación que ellos les dan no es la que nosotros estamos acostumbrados a darle a nuestras culturas. Recordando lo que acabas de mencionar, Sí, ese es lo que quería comentar. Gracias por escuchar. sí, muchas gracias. Bueno, miren, una de las cosas que dice Kabbalah es que no vamos para atrás. O sea, en una reencarnación, o sea, si yo ya soy ser humano, por mucho mal que haga, no voy a reencarnar en un animal. O sea, primero fuimos minerales, luego vegetales, luego animales y ahora somos seres humanos, ¿no? O sea, no se puede, es como en la escuela, cuando uno no pasa los exámenes, solo reprueba año, pero no lo pasan al año anterior. O sea, si estoy en segundo, no paso a tercero, pero no me devuelven a primero. Eso es lo que dice Kabbalah. Acuérdense que son diferentes interpretaciones, pero yo me voy a lo que es lógico, lo que tiene sentido. Si ya soy ser humano, tengo que sufrir como ser humano. No voy a sufrir como animal porque el animal no es consciente y yo debo ser consciente de mi sufrimiento para poder corregir. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Haciendo mío lo que dice Kabbalah. Ok. Entonces, tanto el placer como el dolor pueden purificar. ¿Cómo el placer puede purificar? Bueno, yo siento placer cuando ayudo a alguien, ¿verdad? Eso me purifica. Y siento y me purifica el dolor porque estoy pagando karma, ¿verdad? Ya voy a avanzar, ¿sí? Bueno, después dice Génesis 6:14. ¿Qué dice Génesis 6:14? Vamos a ver aquí. Dice, Haced, le dice Dios a Noé, hacete un arma, perdón, hacete quiere decir haz, yo creo, ¿no? Haz un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y calaf- la calafatearás. No sé qué quiere decir eso. Hacete un arca de madera de gofer. Esa madera, pues yo no sé cuál árbol sea ese, ¿no? Hacete una arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. ¿Ok? Eso es lo que, a eso se está refiriendo aquí. Yo, Génesis 6:14 y una, ¿sí? una emoción. Sí, Calafatear, yo creo que lo he escuchado por ahí, que es algo así como pintar, como, como tipo de barnizar sí, y dejar una superficie pulida, algo así para que no se resbale. En los barcos hacen mucho eso, pero no le llaman calafatear, pero sí es algo así como poner una, una base de pintura, una base de barniz para que no se afecte la madera y no se afecte tampoco las personas. sí. Calafetearás con brea por dentro y por fuera. Sí, debe de ser algo para que no le entrara el agua, para alguna cosa de eso, ¿no? Entonces, bueno, Génesis 6:14, leemos ahí, dice, según la Cábala, la historia de Noé y el arca es un código, ¿ok?
O sea, no se debe tomar literalmente, se debe buscar un significado, una interpretación. Entonces dicen, Noé es una metáfora del mundo superior, o sea, una sefirá superior, que en este caso es Yesod, que está más arriba que Malhut, que el mundo físico donde estamos, ¿no? Conocido como Yesod, que es el nacimiento y manantial de toda luz espiritual que fluye a nuestras vidas. O sea, lo que hablábamos, ¿no? Por ahí llega la energía sutil del Creador, ¿ok? Por eso es fundamento, Noé, ¿ok? Luego dice, el arca se refiere al ámbito de un mundo inferior, conocido como Malhut, que es nuestra existencia física. O sea, es lo que estábamos hablando, ¿no? Los hombres malvados de la generación de Noé representan los rasgos egocéntricos que contaminan nuestra alma. Estos comprenden el lado oscuro de la naturaleza humana. ¿Ok? Entonces, en otras interpretaciones dicen que los animales son nuestros defectos. ¿Ok? Y aquí dice que los hombres malos son nuestros rasgos egocéntricos. O sea que si entras al arca es para tratar de ayudar. O sea, Noé trató de ayudar a su familia, ¿sí? Un poco egoísta, solo a su familia. Y si yo decido ayudar a los demás, eh, estoy echando fuera mis rasgos egocéntricos, ¿verdad? Me preocupo por los demás, dejando de preocuparme por mí. Ok, voy a volver a leer esta última parte. Los hombres malvados de la generación de Noé representan los rasgos egocéntricos que contaminan nuestras almas. Estos comprenden el lado oscuro de la naturaleza humana. Y entonces entró a la arca sin los hombres malos, trató de quitarse sus rasgos egocéntricos, ¿ok? Y no podía entrar al arca sin sus rasgos egocéntricos porque son suyos, no los podía dejar. Entonces entró al arca con animales porque no los podía dejar, pero el simbolismo de que dejó afuera a los hombres malos es porque estaba tratando de quitarse esos rasgos egocéntricos, ¿sí? No sé si me estoy haciendo entender, pero entro al arca, o sea, me estoy desenvolviendo en este mundo físico que simboliza el arca para quitarme esos rasgos egocéntricos, pero no puedo dejarlos fuera cuando entro al arca. En el mundo físico es donde voy a tratar de deshacerme de esos animales, de esos hombres malos. ¿Sí? ¿A alguien me puede retroalimentar si se entiende lo que digo? Sí, sí se entiende, está bien. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, entonces, hermana Eloísa, ¿nos hace favor de pasar a la siguiente página? Ok, muchas gracias, de veras. Es una gran ayuda. No sé cuándo voy a hacer tiempo para ponerme a aprender cómo usar estas cosas, ¿no? No me doy tiempo para eso, perdónenme. Dice, cuando los mundos superiores e inferiores se unen, una acción metafóricamente descrita como Noé entrando en el arca, la luz fluye a nuestro mundo trayendo protección, una dicha indescriptible y serenidad. O sea, es lo que estábamos hablando, ¿no? Cuando entra al arca, Noé fue un hombre justo, entonces ayuda a que se purifique el mundo físico, ¿verdad? El mundo que nos rodea, que nosotros mal usamos, ¿verdad? Dice, cuando estos dos ámbitos están desconectados,
O sea, mis acciones malas me separan de la fuente, del fundamento que es Yesod. El flujo de la luz se corta, dejando a nuestra dimensión luchando por mantenerse a flote en un mar caótico de oscuridad, el lugar de nacimiento de la destrucción y el sufrimiento. O sea, nuestro mundo físico es el lugar de nacimiento de la destrucción y el sufrimiento. ¿Por qué? Por nuestras malas acciones para nuestros semejantes. Nuestras buenas acciones hacen que fluya la luz de Yesod. Por eso dice que Noé entra al arca, porque Noé fue un hombre justo. ¿Ok? Yo creo que sí se entiende. El siguiente párrafo dice, nuestras propias acciones pueden unirnos con la fuente de toda luz o cortar nuestra conexión con los reinos de dicha infinita. O sea, nuestras acciones nos conectan o desconectan. ¿Eh? Es nuestro comportamiento, no el diablo, no Dios. No nos hace favor Dios. Nosotros nos ganamos las cosas con nuestras acciones. Como decíamos ahorita, es causa y efecto, ¿no? Tenemos el libre albedrío para elegir el curso de nuestras acciones. O sea, si tenemos libre albedrío para elegir lo que hacemos, tenemos que hacernos responsables de las consecuencias de nuestras acciones, pero sabemos quienes no lo hacemos. No nos hacemos responsables de nuestras acciones y no nos esforzamos por corregir, porque no nos hacemos responsables, ¿no? Luego dice, de la misma forma que la gente malvada de la generación de Noé fue destruida por el diluvio, nuestros rasgos negativos encuentran su destrucción cuando un diluvio de luz nos limpia para siempre del narcisismo y la autoindulgencia. O sea, mis acciones son destruidas por el diluvio de luz. A ver, déjenme conectarme otra vez, perdónenme. Nuestros rasgos negativos encuentran su destrucción cuando un diluvio de luz nos limpia para siempre del narcisismo y la autoindulgencia. O sea, mi narcisismo y autoindulgencia van a quedar destruidos por mis acciones buenas para los demás. Así de sencillo. Cuando yo hago acciones buenas para los demás, un diluvio de luz entra al mundo de Malhut que viene de Yesod, o sea, de Noé. Así de sencillo. Perdónenme que me hice bolas por un momento. ¿Hay alguna aportación, algún complemento, alguna pregunta hasta ahorita? Ahorita vamos a pasar a Génesis 6:19. ¿Ok? ¿Alguien gusta participar? Sí se está Ninguno. entendiendo, ¿verdad? Si me permiten, Sí. en el sentido del libre albedrío, ¿qué tanto tenemos la libertad de hacer un servicio o dar un servicio y qué tanto ese servicio puede ser dañino tanto para la persona como para nosotros que decíamos al principio, porque no tenemos la conciencia de por qué estamos o para qué estamos sirviendo? No sé si se entiende, porque nosotros en algún momento decimos, bueno, voy a servir porque es parte de lo que estamos realizando dentro de la SOA o porque estoy en algún empleo y quiero servir. Pero puede ser que a la persona que le esté sirviendo, a las personas, les haga daño porque no están en ese momento requiriendo de ese servicio, pero es mi libre albedrío, ¿no? En este sentido, pero tengo la libertad porque es una voluntad divina o tengo la libertad porque es parte de una voluntad humana. Aquí en esta parte el segundo párrafo, Sí. donde dice nuestra conexión con los reinos de dicha infinita
tenemos el libre albedrío de elegir, pero esa acción será, no sé si ustedes me pueden contestar, es una duda que tengo, incertidumbre. Cuando yo doy servicio, puede ser que en ese momento esté dañando a la persona y al mismo tiempo me dañe en esto del karma y de tener una forma de, en mi futura encarnación o al futuro de mi propia vida. No sé si se entiende la pregunta. Sí. No tenemos libre albedrío. Venimos a corregir karma. No tengo otra opción. Tengo que corregir karma. El libre albedrío está en que me vale gorro si vine a corregir karma. Yo me sigo portando mal. Entonces, si tuviera libre albedrío para portarme mal, no tendría consecuencias malas. ¿Sí? O sea, tengo que portarme bien. No es opción el portarme mal. Pero si me porto mal, pues me va a costar más trabajo hacer lo que tengo que hacer. O sea, sí se dice que tenemos libre albedrío, pero no tenemos libre albedrío. Yo vine a hacer bien a los demás, no eso, no tengo otra opción. No lo hago, me va a costar más trabajo salir de este mundo físico. No sé si le ayudé. Sí, sí, está bien. Sí, muy Ok, bien, gracias. ok, muchas gracias, ¿cómo no? Maestro, yo tengo una pregunta. Sí, Buenas noches gracias a por lo de maestro. buenas noches a todos. Buenas noches. Ahorita con lo que comentó Wilfrido, recordé una cosa que vi con una maestra de constelaciones. Puede ser que es diferente a la cábala, Sí, pero ella también hablaba y decía que yo me veía, bueno, todos nos veíamos afectados por el libre, más bien por las consecuencias de las decisiones de los demás en refiriéndose al libre albedrío. Cuando nosotros nos metemos, o sea, dice que cuando, bueno, ella explicaba que cuando alguien necesita ayuda, esa persona debe solicitar ayuda, que porque si uno se metía viendo la necesidad, obviamente, de uno, ahorita escuchándolos, viendo la necesidad de uno y la persona sin que yo se lo pida, interfiere, que eso pasa a ser parte de mi, pues no sé si karma o de mi cúmulo de cosas que yo tengo que resolver. Solo esperar a que la persona te solicite la ayuda. Y digo, ¿sí será correcto o no, no queda con lo de la cábala o cuál es lo adecuado? No sé. sí. Tiene que ofrecer la ayuda. Si usted siente que alguien necesita ayuda, tiene que ofrecer la ayuda. Si no se la aceptan, es otra cosa. Pero aunque usted piense que no le van a aceptar la ayuda, debe ofrecerla. Y tiene que ser algo que me nace. Es algo que no le alcancé a contestar al hermano Wilfrido. La ayuda que yo debo dar tiene que ser porque me nace, no porque estoy corrigiendo karma. Tiene que ser porque es mi esencia ayudar a los demás. Dios, su esencia es ayudar a los demás y Dios lo que quiere es que seamos como Él. Dios no recibe. Yo tengo que recibir para poder dar, pero el problema que tengo es que ah, siempre busco un beneficio. Mi beneficio, según yo, es corregir karma, pero si lo estoy haciendo, estoy ayudando a alguien porque quiero corregir karma, entonces no estoy corrigiendo karma. Lo que tengo que hacer es que me nazca, es mi esencia ayudar. No debo esperar a cambio. Nada debo esperar a cambio, ni siquiera el corregir karma. Sí, son palabras duras, ¿verdad? ¿Cómo sé la frontera en eso? No es fácil. Este, Gracias. bueno, Sí, yo pienso que el servicio debe ser porque te nace una. Y aparte, que lo hagas con amor. sí, Tú cuando haces una buena acción,
la haces porque te nació y lo haces con cariño y con afecto. No importa la persona que sea. Entonces, en ese momento no estás esperando nada a cambio, porque esa es la mala interpretación de las personas. Damos un servicio para después qué es lo que voy a obtener, ¿no? Entonces, no es por ahí no es el servicio, eso no vale, porque ya estoy buscando un interés, un grado, ya estoy buscando una conveniencia personal, y por ahí no es dar, pero de corazón, porque me nace, porque no voy a esperar a que me paguen, a que me retribuyan lo que yo estoy haciendo de una u otra forma. Entonces eso para mí no vale. Eso es todo. Sí, Gracias. así es, así es. Muchas gracias. Ok, entonces vamos, dice Génesis 6:19. Génesis 6:19 dice, y todo lo que vive, toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Ok, es lo que dice ese versículo. Vamos a ver qué dicen los cabalistas, ¿no? Dice, el Creador salvó a todos los animales, lo cual indica el diseño de Dios para la interconexión y la santidad de todas las formas de vida. ¿Ok? Se dice que Dios hizo la creación para el servicio del ser humano, pero tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? Cuando se pierde una especie de este mundo, el equilibrio natural, la complejidad y la santidad del mundo disminuye, porque la luz de esta criatura ha desaparecido para siempre. ¿Sí? O sea, se afecta el equilibrio. El día que muera el último elefante en este mundo, va a haber un desequilibrio. Bueno, hay desequilibrio cada vez que va muriendo, que va desapareciendo la especie, pero el elefante es una especie muy importante para el equilibrio del mundo, ¿no? O sea, esta parte del relato de Noé indica que tenemos que cuidar nuestro entorno mucho. Las últimas dos líneas dicen, nuestro planeta y todas las maravillas, perdón, nuestro planeta y todas las maravillosas criaturas son curadas a través de nuestras acciones. Imagínense la responsabilidad, ¿no? Las acciones del ser humano curan a las especies que hay en este mundo. Así de importantes son las acciones del ser humano. Y lo que pasa con nosotros, los seres humanos, es que no asumimos esa responsabilidad, ¿verdad? Muchas gracias, hermana Eloísa. ¿Nos puede hacer el favor de pasar a la siguiente? Ok, muchas gracias. Ok, dice Génesis 6:21. 21 dice, y toma contigo todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. ¿Ok? Vamos a ver cuál es la interpretación aquí. Dice, el Creador ordenó a Noé que recopilara comida suficiente para alimentar a todas las personas y a los animales del arca a lo largo de todo el periodo del diluvio. La lección contenida aquí es que la lección contenida aquí está relacionada con cuidar. Cuando cuidamos a los demás con todo nuestro corazón y nuestra alma, tienen lugar milagros y los resultados finales de nuestros proyectos son siempre positivos. O sea, si yo cuido a los demás de manera genuina, sin buscar recompensa de ninguna especie, mis proyectos son siempre positivos, perdón, los resultados de mis proyectos siempre son positivos. ¿Ok? No tenemos opción, lo que hablábamos ahorita de libre albedrío.
Tengo libre albedrío para hacer o no hacer lo que tengo que hacer. Si no lo hago, sufro consecuencias. En el siguiente párrafo dice, el Zohar nos dice que aunque hagamos mal, aunque no tengamos luz, aunque no tengamos una virtud especial, siempre y cuando tengamos un verdadero deseo de ayudar a otras personas, ese deseo nos conectará al Creador y nos dará toda la fuerza y luz que necesitemos para proveer la ayuda. O sea, puedo ser el peor criminal del mundo, pero si mi deseo de ayudar a alguien es genuino, Dios me va a ayudar a esa persona. ¿Sí? No sé, en las películas se han fijado ustedes que hay veces que un criminal desinteresadamente le ayuda a alguien. De todos modos va a ir a la cárcel, pero lo ayudó a alguien desinteresadamente, ¿no? Eso es lo que dice aquí. Y yo pienso que es cierto, es lógico. Dios quiere que ayudemos a los demás. Hay veces que por más que quiera ayudar a alguien, no voy a tener buen resultado ayudándole. ¿Por qué? Porque no se merece esa persona que alguien le ayude. Kabbalah dice que hay veces que una persona que va con un doctor, aunque la persona merezca ser curada y ese doctor no merece curar a esa persona, la persona no va a ser curada. O sea, tiene que haber sintonía, tiene que haber equilibrio. Una persona desequilibrada puede desequilibrar a alguien que está equilibrado. Sí, sí, sí se oye el juego de palabras, pero yo pienso que es cierto, ¿no? O sea, me dejó impactado eso que aprendí una vez. Una persona enferma merece ser curada, pero va con el doctor equivocado y ese doctor no merece curar a esa persona, la persona, aunque merezca ser curado, no va a ser curada. Imagínense en qué camino nos cruzamos por ahí, ¿no? Ok, el último párrafo dice, una de las cosas que se pueden ver en el relato de Noé es que no le protestó a Dios la decisión de acabar con la gente. ¿Ok? Si ustedes leen todo el relato, no van a encontrar donde Noé le diga a Dios, oye Dios, danos más tiempo. Dice, necesitamos aprender que nunca debemos aceptar algo que nos perjudique a nosotros o a otros como que ya no hay remedio. O sea, aunque Dios nos diga, esto ya no tiene remedio, hay que seguir pidiéndole a Dios misericordia. Dice, siempre puede haber misericordia. Ok, es lo que le estoy diciendo, ¿no? ¿Qué significa dar misericordia o tener misericordia? Misericordia quiere decir más tiempo. Ten misericordia de mí significa dame más tiempo. Nunca aceptar es un cambio en la conciencia que es remoto para muchos de nosotros, pero es algo que debemos desarrollar. O sea, nunca aceptar algo malo que nos va a pasar, aunque el mismo Dios nos esté diciendo, esto te va a pasar y es malo para ti, hay que insistir en que yo puedo corregir, hay que insistir en que yo eh, puedo corregir y lo voy a corregir, pero dame más tiempo, o sea, ten misericordia de mí, ¿no? Ok, muchas gracias, hermana Loisa, si nos ayuda a pasar a la siguiente página. Ok, muchas gracias, muy bien. Ok, son las 10:10 y yo creo que sí, esta es la última página. Ok, dice, tenemos que vivir nuestras vidas con el entendimiento de que tenemos el poder para cambiar tenemos el poder para cambiar cualquier y cada cosa en cualquier momento dado. Esto es muy importante. Lo voy a leer otra vez, ¿ok? Tenemos que vivir nuestras vidas con el entendimiento de que tenemos el poder para cambiar cualquier y cada cosa en cualquier momento dado. ¿Ok? Podemos estarnos muriendo, pero si yo pienso que todavía tengo un pendiente, puedo pedirle a Dios misericordia que me permita
la ley de causa y efecto que me permita terminar ese pendiente y luego ya me muero. ¿Ok? Entonces, ah, el siguiente párrafo dice, lo que tienes que hacerlo cuando sea bueno para alguien. O sea, entre paréntesis. Lo que tienes que hacerlo, entre paréntesis, cuando sea bueno para la gente. Y cualquiera que sean los planes de Dios, deja que Él se encargue de ellos. ¿Ok? Imagínense, esto está muy fuerte, ¿no? Dios eh, se puede encargar de sus proyectos para mí, pero yo quiero hacer lo que considero que es bueno para alguien. ¿Sí? Está fuerte esto. Luego dice, aun y cuando la espada esté ya en nuestra garganta, no debemos parar de pedir misericordia a Dios. ¿Ok? O sea, dame más tiempo, Dios, yo puedo corregir esto. Noé pensó, si Dios dice que ahí debería ser ya. Noé pensó, si Dios dice que ya todo se terminó, es que se terminó. Así lo pensó Noé, por eso no luchó por sus semejantes. La lección aquí debe ser que nunca se termina, nunca aceptar un decreto final. O sea, tenemos que luchar, nos toca salirnos de nuestra zona de confort para luchar por algo que se considera justo para los demás. Puede ser que lo que yo estoy pensando que es bueno para los demás no sea bueno para los demás, pero yo tengo que hacer lo que considero que tengo que hacer y sufriré las consecuencias, porque dice acá arriba, y cualquiera que sean los planes de Dios, deja que Él se encargue de ellos. Es fuerte eso, ¿no? Ah, el último párrafo dice, para muchos de nosotros que estamos lejos de este entendimiento, necesitamos trabajar para tener la conciencia de aceptar nada malo para nosotros o los demás. Nunca rendirse. Al no aceptar, podemos y lo haremos cambiar todo. O sea, sí podemos cambiar todo, ¿no? Ah, son fuertes todas estas cuestiones. Bueno, a mí me parece, ¿no? Es mucha responsabilidad lo que tenemos los seres humanos y porque no la aceptamos, no somos conscientes de eso, es que tenemos que reencarnar tantas veces, ¿sí? ¿Alguna cuestión que quieran platicar? Estamos abiertos, ¿no? Ahí se termina. La bibliografía es de la Biblia cabalística que está comentada por Yehuda Berg. Luego, What God Meant, o sea, el libro se llama ¿Qué es lo que Dios quiso decir? O ¿qué es lo que Dios quiere decir? Por Michael Berg. Ellos son hermanos. Y luego el Zohar, editado y compilado por el rabino Michael Berg. Es el que escribió What God Meant. ¿Sí? O sea, estos autores son del centro de Kabbalah que trajo a Estados Unidos de Jerusalén el rabino Berg, o sea, el papá de ellos, ¿no? A mí me ha ayudado mucho todo esto. Bueno, entonces, ¿algún comentario, alguna cosa que ustedes quieran compartir? Buenas noches. Sí, buenas noches. Este, refiriéndose a lo último que dijo ahorita, el darnos cuenta de qué estamos haciendo mal, Sí, podemos cambiar todo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de qué está mal y podemos o tenemos la opción de corregirlo. Entonces, al corregirlo ya dejaríamos de estar ahora sí que reencarnando para corregir ese karma que no, a veces no lo vemos y al no darnos cuenta, pues no lo corregimos y volvemos a otra vida para, pues ahora sí que pagar el karma y seguimos sí. volviendo mientras no nos demos cuenta. Eso es como lo que entendí de esto último que dijo.
Gracias. Sí, 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 muchas gracias. Sí, así es. Ustedes, yo creo que han oído ese refrán o no sé cómo llamarle, una frase. El que inocentemente peca, inocentemente se condena. O sea, el no conocimiento de la ley no exime del cumplimiento. No, pues es que yo no sabía. Sí, pero hiciste mal, aunque no sabías que te estabas portando mal. Sí, no, no, no hay de otra. Por eso es que es muy importante que aprendamos a analizar, que aprendamos a buscar diferentes versiones para saber qué venimos a hacer a este mundo. No podemos hacer lo que hacen las plantas, los animalitos, ¿no? Que nacemos, crecimos, nos reproducimos y morimos. No, los seres humanos venimos a algo más y tenemos que aceptar esa responsabilidad. ¿Sí? Por eso no me gustan a mí las sectas. Las sectas son un lastre para cualquier sociedad porque llenan a la gente de dogmas que no los dejan pensar. ¿Sí? Muy ¿Alguien más? respetable. Sí, Y por ejemplo, cuando Dios mandaba a decirles algo a los pueblos, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, ahí, ¿qué pasa? Porque pues a mí me están mandando a decir algo y a su vez tengo que pedir porque no suceda. sí, más tiempo para corregir. Soy consciente que hice mal, pero dame tiempo de corregirlo. Dame tiempo de echarle ganas para corregir eso. No, no, no me destruyas. Por favor, dame tiempo. No, no quiero ser destruido, no quiero ser fulminado, no quiero ser evaporado, no quiero desaparecer. Yo quiero, como dicen cuando estaba uno chiquillo, no, quiere ser alguien. O sea, tengo que asumir la responsabilidad de corregir. Tengo que asumir la responsabilidad de pagar. Si me destruyo, me destruye Dios porque Dios piensa que ya no tengo remedio, entonces, ah, pues se va uno por la fácil, ¿no? O sea, por eso en México los legisladores dicen que no ponen la ley, perdón, la pena de muerte, porque la persona debe pagar lo que hizo. Si muere, pues no sufrió, no pagó, ¿no? Más o menos eso es lo que yo entiendo, hermana Eloísa. Muchas gracias. ¿Cómo no? Muchas gracias a usted. ¿Alguien más? Yo quisiera aportar, si es una aportación, con Claro. respecto a cuando nosotros queremos ayudar, si no tenemos un grado de conciencia, yo creo que una maestría. Por ahí en alguna ocasión estábamos con el maestro José Manuel Estrada en Insurgentes Sus 226 y había un señor que estaba pidiendo limosna, un borrachito, y sacó el de su moneda y le dio, y entonces una Getulce en aquel momento, yo era Yamín, le Sí. dice, maestro, por qué le da si no debería de ser? Entonces el maestro le dijo, porque así le estoy dando la oportunidad de desarrollarse y de que su karma se cumpla, y cuando se vaya ya puede él volver a estar en otra situación diferente a la que ahora está. No sé si en este caso la cuestión de la maestría en la conciencia que él tenía nos indicó, nos transmitió de que, bueno, le ayudó a cumplir con su karma y ya podemos establecer otro ritmo de vida, pero ¿será que nosotros podamos hacer eso como lo que estaban planteando? Si le ayudamos a alguien, pero puede ser que no le estemos generando una, un apoyo a su karma, a su misión, a su misión en este mundo, sino que tal vez lo estamos perjudicando. No sé qué me podrían ustedes comentar, es una duda que tengo desde aquel tiempo. Sí, Es cuanto. ¿alguien gusta
participar? Sí, a nosotros no nos toca juzgar eso. Así de sencillo. O sea, tú apoyas, tú das, y si la otra persona lo utiliza en tomar, en comer, en regalarlo, en lo que sea, lo que le das, allá él. Pero tú cumpliste con ayudarlo, con darle, a veces una palabra, una moneda, una ropa, una comida, lo que sea. Pero lo que haga él, la otra persona, no nos incumbe. Eso no es lo que nos interesa. Eso es para cada persona. Muchas gracias. Sí, muchas Gracias, gracias a usted. hermano. Gracias, muy amable. Sí, así es. O sea, yo tengo que hacer lo que yo considero que tengo que hacer. La otra persona, si lo usa mal, es su responsabilidad. Pero yo hago lo que considero que tengo que hacer. No me puedo quedar quieto, no me puedo quedar sin actuar porque estoy perdiendo la oportunidad. ¿Qué tal si el hombre es la gota que derrama el vaso para que esa persona se corrija? ¿Sí? Entonces, tengo que hacer lo que considero que tengo que hacer, aunque la otra persona lo mal use. Bueno, entonces, hermanos, muchas gracias por darme la oportunidad de servirles. Muchas gracias, respetable hermana Además, Eloísa, por... ¿me Sí, puede permitir? sí, Eh, Tal vez esa persona que está ahí nos está dando la oportunidad de que nosotros desarrollemos y crezcamos en conciencia. sí, No, no siempre es con la intención de que, bueno, yo di y ya hice mi buena acción del día, ¿no? No, o sea, a lo mejor esa persona es para ver cuál es también nuestro trabajo, cuál es nuestra reacción, qué tanto he evolucionado yo. Yo, antes de juzgar a los demás o ver a los demás, me veo yo. Ese es el sí, trabajo, el verme yo. El trabajo es mío, no de la otra persona. Y si la otra persona está ahí y yo puedo colaborar en algo, qué padre, qué bueno, pero el trabajo es mío. Al contrario, agradecerle a ese maestro que está ahí para ayudarme a crecer yo en conciencia. Eso es todo, sí, gracias. así es, sí. Sí, muchas Gracias, gracias, hermana. Sí, gracias, así es. gracias. Kabbalah dice que todas las personas que nos encontramos en cualquier circunstancia, aunque sea solo encontrarme a una persona extraña en el elevador y que nunca lo voy a volver en la vida, a ver en la vida, es una oportunidad que tenemos para crecer. Así de sencillo y complicado. Bueno, hermanos, como les digo, muchas gracias por permitirme de servirles y muchas gracias, hermana Loisa, por su ayuda, muy valiosa. Muchas gracias. Un Y gusto. como les digo, deseamos que el hermano Roberto esté pronto recuperado al 100%. Nos hace falta aquí. Y a la próxima sesión, en 2 semanas, vamos a hablar de Abraham. ¿Ok? A ver qué podemos platicar, que nos sirva. Y qué dice Kabbalah de qué nos puede ayudar el relato de Abraham para uno eh, hacer conciencia, ¿no? Entonces, muchas gracias. Aquí estamos a la orden. Cuídense mucho. Pax, ¿ok? Gracias. Gracias, Buenas Cuídense. Pax. noches. Gracias. Estén Gracias, bien. buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches. Hasta Gracias, luego. hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.